No se pierda lo más importante de lo que acontece en el mundo entero. La voz más alta de Miami en Radio Tuví. Noticiero. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este viernes 2 de agosto del 2024. Mi nombre es José Luis Nápoles y junto con Julio César Alonso me apresto para compartir con ustedes el resumen de las noticias más importantes acontecidas en el transcurso de los últimos días, compartiendo lo que está pasando en Venezuela y también, por supuesto, aquí en Estados Unidos y en el ámbito local del Gran Miami. Lo que pasa con el estado del tiempo, el deporte, la vida política, el tránsito y el mundo criminal. Todo y más en Radio Tuví, la radio del tercer milenio. Cerca de 20 muertos en Venezuela en medio de los conflictos durante toda esta semana. Prácticamente el país ha estado en la calle, paralizada la producción, problemas con la corriente, con el servicio de internet, amenazas por todas partes, un Nicolás Maduro que cada vez se encuentra más acorralado, debatiéndose entre los negocios las propuestas para que salga del país y también, por supuesto, cómo vocifera y cómo intenta desafiar a la oposición, particularmente a la figura del legítimo presidente, porque fue electo por más del 67% en el caso de Edmundo González Urrutia, según las pruebas que ha estado presentando la oposición, capitaneada obviamente por María Corina Machado, que no se ha amedrentado, que ha estado en las calles, ha estado recorriendo Caracas en medio de muy poca protección y grandes amenazas. Hay una denuncia prácticamente mundial que tiene que ver con el fraude que se habría cometido justamente por el gobierno de Nicolás Maduro. La cúpula gobernante, en la persona de Diosdado Cabello, también de Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea, Tarek William Saab y desde luego Nicolás Maduro, han estado de muchas maneras tratando de amedrentar, repito, a María Corina Machado y a González Urrutia. Primero que todo para que declinen de esta batalla y además identificándolos como cabecilla de un presunto complot, de una presunta componente que tendría su origen en Macedonia del Norte bajo el argumento de la existencia de un hackeo. También en las últimas horas el régimen de Maduro detuvo a más de 270 personas en un total de 72 horas. Hay quienes afirman que sobrepasa la cifra de 300 personas, algunas de las cuales estarían siendo torturadas en este momento, incluyendo al dirigente opositor Freddy Superlano, ya lo confirmó, miembro del partido Voluntad Popular. En un video se estaba mostrando el momento según el cual el general Tarek William Saab, 1.062 personas fueron arrestadas desde el inicio de las protestas. A propósito, el presidente del Parlamento de Venezuela pidió cárcel para María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, acusándolos sin pruebas de una conspiración fascista, mientras que Machado rechazó el asilo político ofrecido por Costa Rica. Esto comenzó a principios de esta semana. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, pidió a Maduro que reconozca su derrota o convoque a una nueva votación más transparente, aunque el Consejo Permanente del organismo no logró los votos necesarios para aprobar una resolución que le exigía publicar de inmediato las actas electorales tras la abstención de Colombia y Brasil durante la votación. A propósito, Almagro también anunció que solicitará a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de haber cometido un baño de sangre contra los manifestantes tras las elecciones presidenciales. Además, Perú se convirtió en el primer país que reconoce a González Urrutia como ganador de las elecciones y presidente electo actual de la Venezuela oficial. La líder opositora María Corina Machado agradeció el respaldo de los cancilleres de Ecuador, Uruguay, República Dominicana, Chile, Argentina, Perú, Paraguay, Panamá y Guatemala en la sesión extraordinaria de la OEA, en la que se intentó sin éxito aprobar una resolución para exigir a Venezuela que publique las actas de los recientes comicios. Vámonos a la pausa y volvemos con este punto. Lo que te afecta, lo que está próximo a tu vecindario, lo que está ocurriendo muy cerca de tus hijos, noticiero por Radio Tuví, la radio del tercer milenio, Verdaderamente infame la postura de muchos de estos países, infame desde muchas maneras porque todo el mundo está admitiendo y se conoce que se trata de un fraude electoral. ¿Cómo es posible que en el seno de la OEA no se hayan logrado los votos necesarios para aprobar una resolución para exigir que Venezuela publique las actas de los recientes comicios? Estoy pensando en los aliados de Maduro, estoy pensando
en los votos que se emiten desde esos países pequeños del Caribe que dependen del petróleo que les regala o que le da a precios de ganga prácticamente Nicolás Maduro, ¿cómo es posible que ni siquiera pidan que se publiquen las actas? No es que acepten, por ejemplo, que Maduro perdió las elecciones, pero creo que tiene que haber, digamos, una postura de cierta dignidad, de un poco de respeto para consigo mismo, como entidad, como servidor público, que es ese delegado que está en el seno de la OEA, está representando la voluntad de todo un país, cómo hacer el ridículo y abstenerse de un asunto que realmente no puede tener otro tipo de votación. A través de distintos mensajes publicados en la red social X, María Corina Machado expresó su agradecimiento, sin embargo, a los cancilleres de otros países. También saludó las palabras de apoyo de los representantes de Costa Rica, Canadá y Estados Unidos en la OEA. Estos países, además de El Salvador, Guyana, Haití, Jamaica y Surinam, votaron a favor del texto que instaba al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a publicar inmediatamente los resultados de la votación en cada mesa electoral. Una situación realmente peligrosa. También en medio de todas estas cosas hay que resaltar el liderazgo que ha mantenido por todos estos días María Corina Machado, una líder, como se dice, orgánica, no surgida, digamos, por un tecnicismo como el caso del interino Juan Guaidó, que al final terminó en Estados Unidos. Vean ustedes la postura exigente que mantiene a María Corina Machado en las calles, en moto, arengando a las multitudes, y no solamente arengando a las multitudes, sino hablando, filtrándose entre ellos y expuesta a un peligro gigantesco. Una persona que además tuvo la sapiencia, tuvo la inteligencia de preparar el camino justamente para que estas actas, mucho antes de la elección, se premeditara la posibilidad de desenmascararla, de poder tabularlas, recopilarlas y hoy compartirlas con el mundo entero. No fue solamente liderar un movimiento político, sino también ejecutar de una manera muy efectiva un plan para desenmascarar el descaro de Nicolás Maduro. Cerebro de los ataques del 11 de septiembre de Estados Unidos acepta acuerdo de culpabilidad. Los esperamos con esto y más aquí a la vuelta de segundos. Radio Tuví, la radio del tercer milenio con toda la información. Lo más importante de lo que acontece en Miami, en la Florida y en Estados Unidos, en Noticiero por Radio Tuví. Estamos hablando de más de 23 años, señores, de los ataques del 11 de septiembre. Y es ahora cuando quien se denomina el cerebro de esas operaciones terroristas, Khalid Shaquin Mohammed, y dos de sus cómplices, Walid bin Attash y Mustafa al-Hassawi, retenidos en una prisión de Guantánamo, Cuba, acordaron finalmente declararse culpables de los cargos en su contra, a cambio de una sentencia de cadena perpetua, confirmó el Pentágono. Una postura completamente endeble de la administración Biden-Harris en este momento para evadir la silla eléctrica. Resulta que estos terroristas cobardes sienten la muerte de cerca y nada menos que el gobierno americano, en la persona de Harris y Biden, le facilitan este proceso. Justamente se sigue una vía electoral de juzgarlo, en custodia se mantienen en Guantánamo. Pudiera acarrearles una sentencia de pena de muerte. Mohamed, ingeniero educado en Estados Unidos, fue acusado de haber tenido la idea de secuestrar aviones y estrellarlos contra edificios. Los fiscales dijeron que este presentó la idea a Osama Bin Laden en 1996 y este habría financiado toda la operación. Y luego ayudó a entrenar y dirigir a algunos de los secuestradores para estos ataques que mataron a cerca de 4.000 personas y además originaron el conflicto posterior en Afganistán, donde también murieron muchos jóvenes americanos. Por otra parte, el candidato a vicepresidente por el Partido Republicano criticó el acuerdo del gobierno de Estados Unidos justamente con estos terroristas. J.D. Vance, durante un discurso de campaña en Arizona, candidato vicepresidencial de la campaña de Donald Trump, criticó el acuerdo de culpabilidad aceptado por 3 de los terroristas detrás de los ataques del 11 de septiembre que esperan juicio en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Justo hoy me enteré de que el Departamento de Justicia de Biden-Harris llegó a un acuerdo con el terrorista de Al-Qaeda, Khalid Shaquin Mohammed, para evitar la pena de muerte. Se informó hoy, lo decía recientemente en las últimas horas J.D. Vance. Ahora bien, para alguien que se alistó en los marines para servir después de los ataques, esto es ridículo, pero no es sorprendente. Está hablando a título personal J.D. Vance, quien también estuvo precisamente en el ejército. El Departamento de Defensa anunció que la autoridad de las comisiones militares, Susan Scalier, firmó acuerdos previos al juicio con Khalid Shaquin Mohammed, Walid Muhammad Salih y Mubarak bin Attash y Mustafa Ahmed Tadan
al-Hassawi. Ahora basta pensar en el punto en el que hemos llegado. Joe Biden y Kamala Harris han utilizado el Departamento de Justicia como arma para perseguir a sus oponentes políticos, pero están haciendo un trato a favor de terroristas del 11 de septiembre. Impresentable realmente todo lo que tiene que ver con este caso. Por una parte, el acoso a la figura de Donald Trump y por otra, pasarle la mano a los enemigos de este país. Otro episodio que responde y dice a muchas cosas. Vámonos a la pausa, ya volvemos. Radio Tuví, una opción para estar informado. Para disfrutar de una programación variada. La abogada Mayra Yoli con ustedes. Bienvenidos a su programa. Y para enterarnos de lo más importante, te acompañamos a todas partes. Radio Tuví está contigo. Vámonos con noticias del ámbito local. Distrito Escolar de Miami-Dade estudia la posibilidad de instalar detectores de metales en las escuelas del condado. Los funcionarios escolares de Miami-Dade han discutido acerca de estos dispositivos y escucharon ideas sobre el uso de inteligencia artificial y preocupaciones sobre los costos y el funcionamiento de estos detectores. Estos son detectores metálicos, por supuesto, para que no se pueda pasar con armamento al interior de las escuelas después de que terminen las pruebas en los programas de verano. El objetivo es detectar armas. Una vez que el sensor se activa, se realiza una búsqueda secundaria. En Miami-Dade estas discusiones apenas están comenzando. El costo estimado es de cerca de $20 millones. Al igual que en el condado de Broward, la propuesta en Miami-Dade se aplicaría a las escuelas secundarias y se ha programado otro taller para el próximo 7 de agosto. Por otra parte, la ciudad de Miami Beach nombra a la primera mujer como jefa del Departamento de Bomberos. Se trata de Dina Abello y la ceremonia se llevó a cabo en el Salón Sunset Vista del Centro de Convenciones de Miami Beach. Abello, veterana de 19 años en el Departamento de Bomberos de Miami Beach, comenzó su carrera como bombera y ascendió en las filas hasta convertirse en jefa del departamento. Está entre el 1% de las agencias de bomberos de los Estados Unidos que han obtenido la prestigiosa calificación ISO Clase 1 en la Oficina de Servicios de Seguros. Estamos muy orgullosos de estar en una ciudad que recompensa el liderazgo y el trabajo duro y promueve desde adentro cuando tenemos una candidata merecedora como la jefa Abello, dijo la gerente interina de la ciudad de Miami Beach, Rickard Williams, en el comunicado. Esperamos hacer historia como primer municipio en el condado Miami-Dade en nombrar y tomar posesión una mujer como jefa del Departamento de Bomberos. Por otra parte, 2 mujeres de Georgia tuvieron una amarga experiencia en el centro comercial Sawgrass Mills cuando denunciaron a la policía que vieron a alguien tratando de grabarlas en un probador. Nathaniel Villalobos, padre y tío de ambas víctimas, afirmó que el incidente ocurrió en la tienda H&M, donde los vestidores de hombres estaban cerrados, lo cual obligó a otros clientes a usar los probadores de mujeres. Las víctimas de 19 y 22 años notaron que un hombre estaba parado detrás de ellas en la fila antes de ingresar al probador, según dice la policía. La autoridad de Sunrise confirmó que fueron llamados al centro comercial en relación con este incidente. Villalobos dijo que está trabajando con la seguridad del centro comercial para cooperar con la policía y ayudar a identificar y detener al presunto culpable. Vámonos a la pausa. Usted está en sintonía con Radio Tuví y Alpairo TV. El análisis, la información deportiva, lo que ocurre en el mundo entero en Radio Tuví. El deporte en acción. El deporte en acción. Bueno, y estamos con los deportes. Saben ustedes, mi gente, que recientemente el equipo de los Miami Marlins se deshizo de no pocos peloteros. Estamos hablando de figuras estelares en algún momento, como Jack Chison, particularmente su jardinero central, segunda base, se fue para el equipo de los Yankees. A.J. Polk para los Diamondbacks de Arizona. Tanner Scott para los Padres de San Diego, junto con Brian Cohen. Trevor Rogers se fue a los Orioles de Baltimore. Y J.T. Chargois hizo escala en el equipo Marineros de Seattle, al tiempo que Josh Bell se fue para los Diamondbacks de Arizona. Habíamos estado contactando con nuestro oyente estelar Carlos Paret, el número 32 del equipo Cuban Sugar Kings. El hombre estaba un poco decepcionado por estos cambios, pero francamente fueron no pocos los prospectos que llegaron en este caso para el equipo de los Marlins. No tiene nada que ver con la formación de los Almendrones, que hoy estará entrenando con Carlos Paret. Vamos a figuras importantes y también hago alusión, entremezclo todo
lo que tiene que ver con la Liga de la Hermandad Latina. Se obtuvo a cambio talento importante, buen material para el equipo de los Marlins. Por ejemplo, de los Yankees llegaron Agustín Ramírez, un catcher, Yarek Cerdan, estamos hablando de un center fielder, y otro jardinero en la figura de Abraham Ramírez. Por ella y Puck de los Diamondbacks enviaron a Davison de los Santos, gran prospecto dominicano que puede jugar en las esquinas del cuadro interior, así como el center fielder Andrew Pintar. Por Tanner Scott y Brian Cohen, los Padres enviaron a Robin Snelling, un lanzador muy talentoso zurdo, también el derecho Adam Mazur, Graham Paulin y Josh Becher. Por Rogers, a los Orioles enviaron a Connor Dorby y Kyle Stowers, entre varias figuras, incluyendo algunos prospectos. Llamó la atención, particularmente en la fecha de los cambios, que se deshicieran de una figura como Brian de la Cruz, un veterano que posiblemente podía servir, digamos, de puente para la maduración de algunos jóvenes en este proceso. Llegó un lanzador, Jun Seo-hin, y también Garrett Forrester, al tiempo que Brazo Bank se fue a los Mets enviando a Wilfredo Lara para Miami. Y por último, por JT Chargois, que se fue a los Marineros, llegó Will Chamber, otro pitcher muy talentoso. Nada, comienza una nueva etapa en el proceso de reconstrucción, liderado por un presidente de operaciones en la persona de Peter Bendix, que realmente hizo un gran trabajo y que no quería hacerlo a medias. Si se va Chisholm, se tiene que ir Brian de la Cruz. Quedaron algunas figuras jóvenes para proyectarse, para trabajar con ellos, buscando visión larga y desde luego sembrar la semilla ganadora en la cultura de la organización. A propósito, los Marlins se mantienen durante todo este fin de semana. Comenzaron justamente ayer una serie de 4 partidos en la casa de los Bravos de Atlanta, pero están en racha. Han estado ganando series o dividiendo, como ocurrió con Tampa y anteriormente con el equipo de los New York Mets, pero le ganaron a los Orioles la serie por 2-1 y también a los Cerveceros de Milwaukee. Son los deportes en el Gran Miami. Radio Tuví, la radio del tercer milenio con toda la información. Lo más importante de lo que acontece en Miami, en la Florida y en Estados Unidos, en Noticiero por Radio Tuví. Bueno, después de tener altas temperaturas en el más menos de los 94 y 81 grados Fahrenheit, hemos tenido jornadas realmente lluviosas, como ocurrió en la fecha de ayer. Tuvimos la rutina del calor sofocante en medio de la gran humedad acá en el Gran Miami, pero este viernes la situación no va a ser diferente. Temperaturas oscilantes entre 80 grados Fahrenheit y 92 y 50% de lluvia en diferentes sectores de la ciudad. Estaremos con temperaturas un poco más ascendentes en el horario cercano al mediodía. La puesta del sol muy cerca de las 8:20 y un fin de semana todavía con mayor sabor a llovizna, particularmente el sábado con el 70%, bajando al 55% en la jornada del domingo. Temperaturas oscilantes siempre entre 80 y 90. Nada fácil la sensación térmica aquí en Miami. Lo que pasa con el estado del tiempo, el deporte, la vida política, el tránsito y el mundo criminal. Todo y más en Radio Tuví, la radio del tercer milenio. Y de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión, de nuestro resumen de lo acontecido, lo más importante de lo que acontece en el mundo entero, sobre todo en las últimas horas. Feliz fin de semana, volveremos a reencontrarnos el próximo lunes.